Frente a Frente presenta el tema del día. Buenos días a todos, bienvenidos a Frente. No hay nadie en Honduras que no esté molesto por el incremento de la tarifa eléctrica y ese es el tema que vamos a abordar esta mañana aquí en Frente a Frente, ya en cuestión de segundos. Frente a Frente presentó el tema del día. Desde el Centro de Noticias en Televicentro para Honduras y el mundo, a continuación, el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a Frente con Renato Álvarez. El periodista Cristian Nájera ya ha preparado esta mañana para trasladarnos la interrogante y que usted interactúe con nosotros en nuestras cuentas de redes sociales. Adelante, don Cristian. Renato, muy buen día. La pregunta la tiene en pantalla para sus participaciones de hoy. Ante el aumento de la tarifa eléctrica, ¿qué es lo que estamos pagando? ¿Ineficiencia, inflación o precio del búnker? Tenemos tres opciones para que usted la responda hoy. Ya sabe que lo puede hacer a través del mensajito al 5550 y sus opiniones, las que usted desarrolla, sus criterios están en las redes sociales a través de @FrenteAFrenteHN, tanto en Twitter como en Facebook. Le recuerdo que si usted va saliendo de la casa ahora, busque en su radio 730 AM porque ahí se transmite el programa Frente a Frente para que también vaya escuchando la opinión de los invitados de hoy, la exposición de los invitados de hoy y pueda enviarnos su opinión para que la leamos un poco más adelante. Solo le voy a repetir la pregunta. Ante el aumento de la tarifa eléctrica, ¿qué es lo que estamos pagando? Opción A, ineficiencia. Opción B, inflación. O la opción C, el precio del búnker. Las opiniones un poquito más adelante. Renato. Muy bien, Cristian, y esta mañana las portadas de los medios impresos en Honduras nos recuerdan de este incremento. Estoy viendo la portada de Diario La Prensa, que se edita en San Pedro Sula. Pésimo servicio de energía, aumenta indignación contra empresa Energía Honduras. Cobros excesivos y cortes de energía lideran la lluvia de quejas de los abonados. Hoy entra en vigor alza del 10% a la factura eléctrica. Esa es la portada de La Prensa. La portada del Heraldo: siguen abusos en cobros y lecturas promediadas. La empresa Energía Honduras le sigue promediando tarifas a unos 200,000 abonados residenciales, más los abusos técnicos y el personal de servicios de lectura. Y para colmo de males, la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica, es La Prensa, ya estamos con el Heraldo, acaba de dar otro zarpazo al bolsillo con un incremento de 10% a partir de este mes, lo que le dejará a la NE unos 1.800 millones de lempiras adicionales en 9 meses. La Tribuna no se queda atrás con este titular, es el principal. CREE anuncia 10% de incremento eléctrico. Por eso esta mañana tenemos a los comisionados de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica. Presento al comisionado presidente de la CREE, el ingeniero Gerardo Salgado, que está en el extremo derecho del set. Bienvenido, ingeniero, buenos días. Buenos días, muchas gracias, don Renato. Y también el comisionado José Antonio Morán. ¿Qué tal, comisionado? Bienvenido. Buenos días, Renato. Mucho gusto. Gracias. Nos acompaña el presidente de la Asociación de Consumidores Artículo 19 Honduras, Darwin Ponce. ¿Qué tal? ¿Cómo está, licenciado? Un placer. Mucho gusto. Gracias por la invitación y buenos días. Muy bien, pues lo primero es preguntar por qué este incremento del 10% a la tarifa eléctrica. Y voy a dejar al comisionado presidente, don Gerardo Salgado, para las explicaciones. Sí, muchas gracias, don Renato. Buenos días nuevamente a toda la teleaudiencia de este importante programa y agradecemos la invitación porque creo que es importante que los usuarios de energía eléctrica entiendan el porqué de este ajuste a las tarifas. Normalmente
nosotros revisamos trimestralmente las tarifas que aplica la ENE. Y es importante que entendamos que hay dentro de todos los componentes, 3 componentes principales. Uno que tiene que ver con el costo de generar energía eléctrica, transportarla desde los centros de producción hasta las ciudades y luego distribuirla hasta el usuario final. De esos 3 costos principales, la generación de energía eléctrica representa aproximadamente el 68% del costo total. Cualquier incremento que se da en la generación impacta entonces en cerca de un 70%. En este momento el ajuste que se ha hecho refleja los cambios que ha tenido el precio de los combustibles que se utilizan para la generación eléctrica, la tasa de cambio del empira con respecto al dólar y de manera importante también cuál ha sido la contribución de las diferentes fuentes de generación para satisfacer la demanda. Estábamos oyendo hoy de la preocupación que hay sobre el medio ambiente. Y el cambio climático tiene un efecto importante sobre la generación renovable, especialmente sobre la generación hidroeléctrica. En ese sentido, si comparamos el plan que teníamos originalmente para principio de año y el cual estamos utilizando para este trimestre, encontramos que la producción de energía termoeléctrica se incrementó con relación a la proyección original en un 28%. Es decir, para satisfacer la demanda de energía eléctrica que requieren los hondureños que son servidos por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, este trimestre se ha programado utilizar casi un 30% más con relación a lo que habíamos programado al inicio del año. Si a eso le sumamos el cambio en los precios de los combustibles, tenemos explicado en parte por qué se da este ajuste a las tarifas. Lo importante no solo es el ajuste en sí, sino que todos conocemos y hemos estado oyendo de que la situación del subsector eléctrico es precaria, es una crisis de muchos años atrás. Y bien parte la explicación de esa crisis se da por el hecho de que tradicionalmente hemos considerado que estos ajustes no son adecuados, no se le pueden trasladar al usuario final y tomamos medidas que evitan que el usuario pague el costo real de la energía. Esta situación ha llevado en buena parte a la crisis que sufre hoy el subsector eléctrico. Mantener una estrategia en la cual el usuario no se le calcula la tarifa real que debe de pagar y no paga la tarifa real, lleva a las condiciones que hoy la gente está preocupada. Las críticas que están ahí es mal servicio, cortes, promedios. Eso refleja ineficiencia que es producto en gran parte de que el subsector eléctrico, la empresa que presta el servicio, no cuenta con los recursos adecuados para prestar un servicio adecuado para las necesidades que tenemos hoy como sociedad. Y es el objetivo de este proceso de reforma hacer cambios en lo que tradicionalmente se ha hecho para ir corrigiendo poco a poco estos factores que son por los que realmente los usuarios de energía eléctrica sufren. Entonces, hacer un cálculo adecuado de las tarifas, tomando en consideración todos los aspectos que afectan llevar la energía desde donde se genera hasta el usuario final en condiciones adecuadas de calidad que le permitan a la empresa eléctrica, que es la que compra hoy la energía, hacerle frente a sus necesidades financieras, es importante. Eso no quiere decir que el Estado puede también tomar medidas de protección a los usuarios que se considera que tienen menos recursos. Y si usted analiza nuestra tarifa, aquellos usuarios por debajo de los 50 kilovatios hora al mes tienen un trato preferencial. Pagan una tarifa relativamente menor
a la tarifa que pagan aquellos usuarios que consumen por arriba de 50 kilovatios hora al mes. O sea, hay medidas que tratan de proteger al usuario que tiene menor capacidad de pago. Y si usted recuerda, cuando se dio el último incremento, el incremento anterior del año 2018, el gobierno de la República subsidió a aquellos consumidores por debajo de los 300 kilovatios hora al mes, que es una cantidad importante y que representa más de 1.600.000 usuarios, para que fueran ajustando de manera mensual el pago de la energía. O sea que por un lado hay medidas para proteger al usuario, pero también es importante que la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica, independientemente de que lo diga un reglamento o que lo diga la ley, si queremos un subsector sano financieramente, que provea un servicio eficiente, se deben de eliminar todas aquellas distorsiones, porque las distorsiones provocan otros problemas que corregirlos no solamente lleva una cantidad importante de tiempo, sino que afecta a otros sectores. ¿Cómo ha venido subsistiendo la Empresa Nacional de Energía Eléctrica? Todos sabemos que ha tenido apoyo del gobierno central, y para lograr ese apoyo, en algunas ocasiones se han utilizado la emisión de bonos, o si no, recursos que el Estado tenía previsto para educación, salud, seguridad, infraestructura. Se han limitado los recursos en esas áreas para mantener funcionando la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. O sea, esta situación en la cual creamos una distorsión en un sector tan importante, tiene afectación en otros sectores. Y yo creo que para todo debe ser, debemos de recapacitar si los otros sectores como salud, educación, deben de sufrir las ineficiencias producto de decisiones que se toman para aminorar el impacto sobre el usuario final, pero que el resto de los sectores también se ven afectados. Y sin salud, sin educación, es difícil lograr un nivel de desarrollo al paso que nosotros como sociedad también exigimos. En ese sentido es importante ir eliminando poco a poco las distorsiones para tener una tarifa que refleje. Teníamos una presentación que ya la vamos a presentar. Sí, pero ya la vamos a presentar. Un tema importante que usted puede ver en esa presentación es que si hacemos una comparación de las tarifas a nivel centroamericano, usted va a poder observar que nuestra tarifa no es la tarifa más alta de Centroamérica como repetidamente se dice. O sea, nuestras tarifas, especialmente en el sector residencial, están en la mayoría de los casos por debajo de todos los países de Centroamérica. Tal vez 1 o 2 países tienen tarifas más bajas, que son países en general que han hecho procesos de reforma y que han avanzado en esos procesos de reforma. Y yo creo que nuestra visión es esa, es avanzar en un proceso de reforma que traiga mayor competencia y que esa competencia induzca la eficiencia. Con un mercado que refleje interacciones eficientes entre los que participan en él, esperamos que se den mejores precios a todos los usuarios de energía eléctrica. Hace algunos días el coordinador del Gabinete Económico, a quien se le ha delegado por el gobierno intentar solucionar con su equipo de trabajo toda esta problemática del subsector eléctrico, nos prometió a todos los hondureños aquí que no se iban a producir incrementos a las tarifas eléctricas por el factor ineficiencia de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Por eso es la interrogante que tenemos ahí planteada. El comisionado presidente, don Gerardo Salgado, nos ha dicho básicamente que el incremento del 10% esta vez, y quiero decirle a todos los hondureños, es la CREE. Los comisionados de la CREE, son 3, ¿verdad, ingeniero Salgado? Son 3, aquí solo hay 2. Es la CREE la que fija los precios o las tarifas de la energía eléctrica. En esta ocasión, la decisión del incremento del 10%
es responsabilidad de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica. Y nos dice que los factores para este incremento es el precio del búnker. Con este combustible trabajan las plantas térmicas, que es la tasa de cambio. Y que además en este verano se ha tenido que utilizar más la energía térmica a consecuencia del fenómeno climático, es decir, de las pocas lluvias, embalses semivacíos y menor generación de energía eléctrica. Usted me ha mencionado eso como los 3 factores tomados en cuenta para este incremento de ahora. Sí, son los factores más importantes que afectan el costo de generación de energía eléctrica, y como se lo mencioné, del costo total, solo la generación representa aproximadamente el 70% de ese costo. O sea que cualquier cambio que se dé en ese tiene un efecto importante en las tarifas al usuario final. En todo caso, una pregunta rápida antes de la pausa y luego venir y escuchar al comisionado José Antonio Morán y también al presidente de la Asociación de Consumidores Artículo 19 Honduras, Darwin Ponce. O sea que ni con este 10% de incremento, por lo que le estoy escuchando, estamos pagando la tarifa real de la electricidad los hondureños. Creo que uno de los, no se diría limitaciones, pero uno de los factores también importantes que no se considera por la forma en la que la ley define el ajuste de las tarifas, tiene que ver con el costo de distribución. Cuando uno, mencioné los 3 costos: generación, transmisión y distribución. Ese costo de distribución refleja cuál es la infraestructura, por un lado, que se requiere para llevar la energía eléctrica hasta cada uno de los hogares, fábricas, comercios, a todo aquel que hace uso de la energía eléctrica. Nosotros seguimos utilizando un costo de aproximadamente hace 2 años, porque la ley establece que ese valor se tiene que ajustar con en un intervalo de cada 5 años. Pensaría yo que, dado que ese factor no se ha actualizado tal y como lo manda la ley, porque tendremos que esperar un poco más, todavía no refleja el valor real de las tarifas, es un aproximado al valor real. Yo pensaría que uno lo puede ver cuando hace esa comparación que le digo a nivel de Centroamérica, en el sentido de que países que tienen condiciones similares a nosotros, Nicaragua, inclusive El Salvador, la tarifa al usuario final en el uso doméstico de la energía eléctrica es mucho mayor que el nuestro. Y ese usuario que requiere energía eléctrica a uso doméstico es el que más infraestructura eléctrica requiere, porque un gran usuario, una fábrica, normalmente está conectado en niveles de tensión por encima de los 13.800 voltios. En cambio, un usuario de uso doméstico requiere la energía en 220, 110 voltios. Ese cambio en el nivel de tensión requiere de importante infraestructura que hay que pagarla, y ese cargo se distribuye entre los usuarios que hacen uso a ese nivel de tensión, y por lo tanto no tener actualizado ese valor de alguna forma indica que todavía no hemos llegado al nivel adecuado de las tarifas. O sea, todavía, según el ingeniero Salgado, no estamos pagando la tarifa real. Y mire que ya usted ya no soporta, ya no aguanta. Mire usted que en cada medio sigue mostrando esos recibos que le llegan de parte de la empresa Energía Honduras, y ahora ese recibo que le va a llegar este mes con un 10% de incremento. Bueno, vamos a hacer algo. Primero la pausa comercial. Vendremos con César Quintanilla, el tráfico vehicular, la participación de ustedes a través de las redes sociales, y luego los comentarios y más reflexiones aquí sobre este incremento que de veras ha movido los cimientos de la hondureñidad, que ya consideraban estaba pagando una tarifa eléctrica muy alta y que ahora le viene un 10% de incremento.
y además tendremos a un representante aquí de todos los consumidores, el presidente de la asociación Artículo 19 Honduras. Atentos que tenemos más, nos falta mucho, y además una breve participación de los microbiólogos que están exigiendo su estatuto para que los años de estudio y esa responsabilidad que tienen en muchas áreas en el país les sea debidamente indemnizada. Atentos. La pregunta que tenemos hoy ante el aumento de la tarifa eléctrica, ¿qué es lo que estamos pagando? ¿Ineficiencia, inflación o precio del búnker? Tenemos las primeras respuestas de la gente que van sobre esta pregunta. Por ejemplo, nos dice don Marco Matamoros, que nos escribe regularmente: nos van a matar con estas descargas eléctricas, entiéndase momentos. Y lo peor son los agujeros fiscales de la empresa, son más profundos y ahí nadie con capacidad de resolución. Raúl Canales: pagamos ineficiencia. Honduras tenía las empresas públicas más rentables de Centroamérica, pero los políticos, con el afán de hacer dinero, legislaron a favor de la empresa privada, provocando pérdidas. Y como estas empresas ya no generan dinero, la única forma de recuperarlo es con impuestos. Marcelita quiere una opción D a la pregunta de hoy, dice corrupción. Henry Smith nos dice: ¿por qué la alarma? Todos tenemos conocimiento que los aumentos serán progresivos. Con este tipo de incentivos, ¿quién no quiere emigrar? Entre paréntesis, huir de estas Honduras o de esta Honduras. La piñata del Banco Centroamericano de Integración Económica, Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional es la ENE, la gallina de los huevos de oro del Estado. Ariel Núñez: ninguna de las tres opciones. Aquí se prioriza aumentarle al abonado indiscriminadamente en aras de mantener a toda costa los contratos leoninos y dañinos de los generadores térmicos, porque como ellos representan la élite de este país, no se les puede tocar sus intereses. Manuel Luis Mejía: sí se puede evitar el incremento. Les pregunto, ¿qué hace la comisión por las toneladas de paracas en la ENE y que los debemos seguir pagando el pueblo pobre? Mauricio Mejía: yo le agregaría la opción de corrupción e impunidad. Ramsés Ayala: ¿qué estamos pagando? Los lujos y despilfarro de la cúpula que maneja el país y el patrimonio que quieren amasar para ellos y los suyos. Omar Gámez: es un equipo de trabajo ineficiente, tiene que buscar la raíz del problema. Robo de energía y mala administración de los recursos. Tenemos un par de mensajes más. Iván Vanegas: están jugando con la inteligencia del pueblo hondureño. Cuando el precio del petróleo estuvo barato internacionalmente, nunca hubo una reducción de la energía eléctrica. En temporada de invierno no se vio una reducción. Ahora todo se justifica con el cambio climático. Denny Rubí: bárbaros, están matando al pueblo, aunque digan que no es la energía más cara de Centroamérica. Una medida impopular y marañas que han habido en las negociaciones con las térmicas. Sinvergüenza, ya basta. Y el Manu nos dice: una empresa que da mal servicio, razonamientos consecutivos y que no reconoce esa falta de servicio a sus clientes es una empresa sinvergüenza. Mejor no piensen en el incremento, piensen mejor en cumplirle mejor a sus abonados. Así las respuestas de inicio, Renato. Más adelante venimos con más. Bueno, y reflejan el sentimiento que hay en los hondureños en este momento con las tarifas eléctricas. Voy a dejar aquí al presidente de la Asociación de Consumidores, Artículo 19 Honduras, Darwin Ponce. Ya los consumidores están expresando su sentimiento en esos mensajes. Usted añade algunos elementos adicionales de ese malestar que se masifica en el país. Buenos días. En primera instancia estamos como consumidores muy preocupados por la situación. Estamos hablando de incrementos en menos de 6 meses que rondan el 28%. Eso es serio, eso es grave. Y de entrada yo quiero decirle al señor presidente de la República, porque sé que el señor presidente mira este programa todos los días, algo que hace 10 meses usted públicamente dijo y se comprometió con todos los hondureños. Dijo: si la ENE y la empresa de energía Honduras no cumplen con su rol, habrá determinaciones contundentes para ponerlos en cintura. Es una de las cosas que dijo. Agregó, señor presidente, que los cambios en el tema de la generación y distribución de generación eléctrica se deben de hacer de manera justa
y no con los abusos que se han estado cometiendo. También le recuerdo que dijo que quería hacer un llamado público a la NE y a la EH por su falta de coordinación y conciencia de ellos, lo que está impactando fuertemente en el pueblo hondureño. Dijo también que para resolver este problema hay que ser justos. Lo vuelvo a decir, dijo el señor presidente hace 10 meses, si la NE o la EH no cumplen con su rol, habrá determinaciones contundentes para ponerlos en cintura. No se ponen a pensar que la gente necesita de energía. También quiero recordarle que la ley actual, la ley que maneja el sector eléctrico en su título 8, en el régimen tarifario, fiscal e impositivo, en alusión a lo que el comisionado presidente de la CRE dijo en relación a la ineficiencia, y él reconoce en este programa que hay ineficiencia en el sector. El artículo 18 de las disposiciones generales dice, tarifas. Las tarifas reflejarán los costos de generación, transmisión, distribución y demás costos de proveer el servicio eléctrico aprobado por la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica. Las tarifas serán estructuradas de manera que promuevan el uso eficiente de la energía eléctrica. Y aquí donde pongo yo el dedo en la llaga. En ningún caso, lo repito, en ningún caso, dice la ley, se trasladarán al consumidor final vía tarifas las ineficiencias, como decía el comisionado presidente de la CRE, operacionales o administrativas de las empresas públicas, privadas o mixtas del subsector eléctrico, sean estas de generación, transmisión o distribución. Esto no lo digo yo, lo dice la ley, y la ley está sobre todos nosotros. Como dijo el señor presidente, nadie está por encima de la ley, y se lo recuerdo esta mañana. Así que, si nos amparamos en la ley, y que en ningún caso se trasladarán tarifas por ineficiencia, estamos hablando de que este incremento es totalmente fuera de ley. En ese sentido, nuestra organización propone lo siguiente. Proponemos que en base a la ineficiencia que se ha mostrado y que se nos ofreció una refundación del sistema eléctrico nacional hace 10 meses, en un convenio público firmado entre el gobierno de la República y la empresa privada, proponemos que el gobierno congele todo incremento a las tarifas durante 2019 hasta que se resuelva el problema administrativo del ENE, la descoordinación con la malvada EH y el tema de las compañías generadoras y los costos que en forma leonina cobran al Estado y que nadie quiere abordar en serio. Esa es la primera propuesta que nosotros tenemos. El señor presidente sabe que con un decreto ejecutivo o llevándolo al Congreso Nacional esto puede detenerse, y mientras no se resuelva este problema, creo que es injusto que la comisión esté haciendo un trabajo de revisión de tarifas cuando nosotros no tenemos garantías de que el trabajo que se está haciendo al interior de estas empresas se está reflejando en un mejor servicio. Ya hemos visto lo que están diciendo los consumidores. Segundo, que en la CRE haya un representante de los consumidores de manera permanente y que vele por los intereses de los abonados de acuerdo a lo establecido en el reglamento, o incidir para que estos no sean lesivos a los usuarios del sistema y que sea un enlace directo con el sector consumidor. Queremos informes de la CRE sobre cómo aplicó la fórmula en el trimestre pasado y el actual, porque en el pasado se aplicó un incremento, luego se produjo una rebaja creo que del 2%, aduciendo la rebaja en los combustibles. Pero estos no han vuelto a su estado original y nos están cobrando un 10%, así que queremos un informe de cómo se aplicó esta fórmula y cómo resulta este 10% específico de incremento. Y por último, queremos saber el estado actual del proyecto de refundación del sector eléctrico y sus 8 componentes, desde la reforma integral del sistema eléctrico, revisión de contratos, recuperación de deudas que tienen con la ENE, refinanciamiento, reducción de pérdidas, mejora de la calidad del servicio, eficiencia energética y el establecimiento de una comisión de seguimiento. Bueno, son las propuestas que hace el presidente de la Asociación de Consumidores, artículo 19. Solo quiero decir algo, solo permítanme decir algo como insumo. Estamos viviendo momentos cruciales
para llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y el Fondo Monetario Internacional ha condicionado que un futuro acuerdo depende de resolver los problemas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Se los digo también como consumidor, como abonado a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Uno lo que espera, porque yo al ingeniero Salgado lo conozco desde hace muchos años por sus diversos cargos en la NE. No sé si estoy equivocado, pero un incremento así de un solo del 10%, yo no lo recuerdo, y lo digo como consumidor, aunque tengo la obligación de ser moderador, pero como me fluyen muchas informaciones, por eso con todo respeto se los traslado. Yo quisiera entender que este aumentazo del 10% no obedezca a esa presión por llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque abril, mayo, pero sobre todo junio, son importantísimos para llegar a un acuerdo. Y Honduras tiene que llegar con cartas que incidan ahí en la mesa de negociación con el FMI de que ha hecho mucho, que ha hecho bastante por resolver esos problemas. Y yo no quisiera ver que ese 10% de incremento tenga que ver en eso por la situación precaria en que la mayor parte de hondureños viven. Solo es un insumo para ustedes. Tengo que ir a una pausa comercial. Estoy viendo que quieren hablar sobre este sustento legal para cálculo y aplicación de las tarifas de electricidad. ¿Lo están viendo ahí en pantalla, por favor? Cuando regresemos de la pausa, los dos comisionados, el comisionado presidente Gerardo Salgado y el comisionado José Antonio Morán, seguirán mostrándonos argumentos del por qué nos han recetado ese incremento del 10% a las tarifas de electricidad. Vamos a escucharlos inmediatamente después de estos consejos comerciales. Usted está participando en el programa. Yo diría que al escucharlos tiene la oportunidad, porque estamos leyendo todos los mensajes que nos llegan como lo hacemos todos los días, de repreguntar, cuestionar, preguntar a los dos miembros de la CRE, de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica. 2 minutos con anuncios y luego con ellos. Bueno, evacuemos los criterios que tiene, las reservas que tiene el representante de los consumidores y lo otro que me parece a mí pudiera también ser un factor para haber fundamentado esa decisión de incrementar un 10%, porque recuérdese que conseguir préstamos multilaterales con los bancos va a depender de ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, para pagar inclusive los 57.000 millones de lempiras que adeuda la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Rápidamente con el ingeniero Salgado y luego pasamos con el ingeniero Morán, que nos dice: ya les voy a sustentar legalmente el cálculo que hacemos para aplicar ese incremento que está vigente a partir de hoy. Gracias. A mí me parece muy interesante lo que decía don Darwin, que la ley es clara cuando establece que no se le deben de transferir ineficiencias. Yo aclaré, hay ineficiencias, y esas ineficiencias lo que provocan, cuando no se reflejan en la tarifa, un déficit fiscal, porque no hay los recursos para cubrir esas ineficiencias. El ingeniero Morán va a detallar exactamente qué es lo que nosotros, cómo determinamos la tarifa y cómo eliminamos esas ineficiencias que existen para no trasladárselas al usuario final. Y con respecto al temor de que si esto responde a un interés específico por las negociaciones que se están haciendo con el Fondo Monetario, usted sabe que trimestralmente nosotros tenemos que hacer este ajuste. Y por lo tanto no reflejan esa presión que puede haber. Pero no lo habían hecho nunca en esa proporción de 10%. Sí, lo mencionó don Darwin también, que ya ha habido un ajuste de alrededor del 18%, él acumula el ajuste de... ¿En cuántos meses, Darwin? En el último trimestre del 2018 se hizo un ajuste del 18% general.
más el 10% que se está aplicando en este nuevo trimestre, suman 28%. O sea, que no hay una presión, sino que son los factores que hemos mencionado los que reflejan el porqué de estos incrementos. Pero el ingeniero Morán va a detallar para que tengamos una visión clara y es importante que veamos que este reglamento se publicó el 20 de abril del 2016. O sea, no es algo que estamos sacando hoy para tratar de hacer ese ajuste. Es un reglamento que viene de unos años atrás. Ingeniero José Antonio Morán. Gracias, Renato. La intención nuestra con esta presentación es tratar de desmitificar un poco este tema de las tarifas, porque en general sí ha sido un tema un poco oscuro, creo que por la complejidad técnica que tiene y económica, pero como dice Gerardo, desde el 2016 hay un reglamento que establece la manera como se determinan las tarifas, y eso es lo que queríamos mostrar aquí. En la siguiente gráfica. Vamos con la siguiente. En la siguiente gráfica, lo que vemos aquí es el Sistema Eléctrico Nacional. La intención de la metodología de cálculo de tarifas es tratar de reflejar los costos en el suministro del servicio eléctrico, desde que se genera la energía en las centrales generadoras hidroeléctricas, térmicas, eólicas, solares, etcétera, y cómo se usa el sistema de transmisión para llevar la energía de esas centrales hasta las ciudades, luego a los sistemas de distribución, que son las líneas que uno mira en los postes en las calles, hasta llevarlo finalmente a las casas de cada uno de los consumidores. En la segunda gráfica vemos, o sea, hay un concepto que la gente generalmente no entiende, y es que la energía tiene diferente costo en diferente momento. Esto es durante el día, refleja cómo se utilizan las diferentes fuentes de generación para suministrar la demanda, que va variando hora a hora según la gente se va despertando, va aumentando la actividad económica, etcétera. Y se van utilizando en primer lugar las centrales más eficientes, más baratas, y solamente se van encendiendo las centrales más caras si la demanda así lo requiere. Sigamos adelante. Entonces, para reflejar en un año qué es lo que se hace normalmente en esta metodología, cuál va a ser el costo de generación, se determina cuál es la contribución de cada fuente, desde las hidroeléctricas, geotérmicas, que es la más barata, mes a mes, y tiene que ver con el nivel de la demanda. Por ejemplo, en el verano, que es en lo que estamos ahorita, la demanda es más alta porque hace más calor, más aire acondicionado, etcétera, pero también es cuando hay menos agua. Entonces es necesario usar más generación térmica, por ejemplo. Y a raíz de ese uso de diferentes centrales generadoras se va determinando un costo mensual de generación durante todo el año. Sigamos adelante. Luego, la estructura de la tarifa tiene diferentes componentes que reflejan, como les decía, ese costo. Entonces, hay una serie de datos de costo y también hay una serie de datos de cómo se demanda la energía eléctrica. Sigamos adelante. Para representar la demanda, y vimos anteriormente que cada hora de cada día el costo de la electricidad es distinto. Aquí vemos cómo se hace el modelo de la demanda, digamos, día a día. Es diferente la demanda de lunes a viernes, de la del sábado y la del domingo. Vemos que en general la demanda de las 6 de la tarde a las 8 de la noche aumenta porque es cuando la gente está haciendo uso de estufas, por ejemplo, para la cocina. Y esta es la demanda que surge del alumbrado público. Entonces, uno considera cada nivel de consumo en cada hora y lo empata con los costos de cada hora de las centrales generadoras que tuvo que utilizar para suministrar la demanda. Y esto se hace para cada hora, para cada día, de cada mes del año. Sigamos adelante. Entonces, para representar esa demanda también se utilizan diferentes bloques horarios de diferentes tipos de día, como decía, laboral, lunes a viernes, sábado y domingo, y hay diferentes periodos horarios también. Sigamos adelante. Entonces, en el reglamento se establecen los diferentes tipos de consumo que hay, porque, como les decía, una cosa es el consumo residencial, otra cosa es el consumo de las fábricas, otro es el consumo de las oficinas, y también depende del nivel de voltaje al que se sirve cada demanda. Sigamos adelante. Y vamos a pasar rápidamente esas hasta llegar, ¿sigue? A la siguiente. Aquí podemos ver que este es el modelo que se refleja en un programa de Excel, digamos,
donde se meten todos los datos y al final sale como resultado el ajuste de la tarifa si así sucediera. En cada nivel de voltaje tenemos conectada generación y también tenemos demanda. En cada nivel también de voltaje hay un nivel de pérdidas que se van estimando. Y la demanda se va formando desde el consumo a baja tensión, que es el que recibimos en las casas, en las oficinas, y se va agregando hasta llegar a ese nivel agregado, que es el que les mostré anteriormente, que determina el costo cada día y cada mes. Sobre el tema de la ineficiencia, veamos el siguiente cuadro. En el reglamento se establece, como la ley dice que no se trasladarán ineficiencias, hay un límite del 15% de pérdidas que se consideran en la tarifa, y que es el total de las pérdidas en cada nivel de voltaje. Actualmente las pérdidas andan alrededor del 30%. Con esto le respondemos que no se están trasladando ineficiencias en la tarifa, porque hay un límite en la ley y está establecido en el reglamento. Sigamos. Bueno, miren, nos están explicando cómo es que construyen la tarifa. Yo sé que la mayor parte de hondureños estamos en la luna con esta explicación, aunque hay muchos profesionales de la ingeniería que entienden, porque al final nosotros los abonados solo miramos el total de la facturita, ¿verdad? Lo que queremos ilustrar, Renato, es que no es un método antojadizo. O sea, está establecido en el reglamento y ese reglamento se refleja en un modelo matemático que uno mete tipo de cambio, combustible, demanda, generación y como resultado sale un número y ese es el número que estamos aplicando. Un tema interesante que también lo mencionó don Darwin, este reglamento, antes de su publicación y aprobación, nosotros hicimos una socialización de este reglamento, lo enviamos a las universidades, lo enviamos al COEP, lo enviamos al Colegio de Ingenieros Mecánicos, Químicos y Electricistas de Honduras, a la misma ENE. O sea, tampoco fue una idea antojadiza de cómo tenía que ser este reglamento. Después de que se elabora un borrador, se sometió a una especie de socialización para que los diferentes actores que nosotros considerábamos que podían opinar sobre el mismo, dieran comentarios al mismo. Y se hicieron algunos ajustes sobre este reglamento. Entonces sí hay una participación, comprendemos que debe de haber mayor participación, estamos abiertos por supuesto a mostrar cómo se calculan las tarifas y que no responden a un deseo de incrementar las tarifas por llegar a algún acuerdo. Lastimosamente, nuestros países, y hablo en general de todo Centroamérica, dependemos en buena parte de la generación que producen plantas térmicas. Y se habla de que las plantas térmicas, hace unos años se hablaba de que eran el problema más grande que tenía. Después de años, y que sí han habido negociaciones, procesos de licitación, es la energía más barata con que cuenta Honduras hoy. Sin embargo, sí se ve sujeta a la volatilidad de los combustibles. Y cada vez que hay una modificación de los combustibles o tenemos un deslizamiento de la moneda, se refleja en el costo de la energía. Si vemos en la siguiente gráfica, Renato, solo para mostrar rápidamente, dele hasta las gráficas, más adelante, a la siguiente, a la última, ahí. Esta es una comparación de las tarifas para usuarios residenciales de 50 kilovatios hora al mes en los diferentes países de la región. Lo primero que vemos es que en todos los países la tarifa cambia, porque como les decíamos, los costos de la generación, los costos de suministrar energía cambian. Y actualmente, en abril, solamente 2 países, además de Honduras, han hecho ajustes actualmente, que es Guatemala y este es Panamá. Hoy por hoy no teníamos los datos de los ajustes que va a aplicar El Salvador, Nicaragua. Nicaragua lo hizo la semana pasada y también incrementó su tarifa. Como decía Gerardo anteriormente, esto demuestra que la tarifa en Honduras no es la más cara y también muestra que los incrementos que se dan en todos lados. El grado en que se dan depende de la composición del parque generador, depende del comportamiento de la demanda en cada país también. ¿Qué lugar tiene Honduras en Centroamérica? Si me lo puede describir con más sencillez para que lo comprenda la gente. Mire, en la historia, digamos, es que esa es la tarifa, digamos, subsidiada.
Sigamos en la siguiente. Sí, pero es importante, tal vez en la gráfica anterior se mira que Honduras estuvo por mucho tiempo por debajo de la tarifa de todo Centroamérica, sin tener alguna condición especial. O sea, no producimos petróleo, no tenemos energía renovable al 100%, pero durante muchos años fue si no la energía más barata que se consumía. ¿Y eso qué producto es? De no tomar una decisión que refleje que las tarifas tengan el valor real. Pero eso lleva a que, en este caso, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, que es la que provee el servicio, no cuente con los recursos suficientes. Y al no contar con los recursos suficientes, se producen las ineficiencias a las que yo hacía mención. No tiene recursos, no puede invertir para mejorar la calidad, no puede invertir para prestar un mejor servicio, no puede invertir para ampliar el sistema. Y eso nos causa problemas a todos. Entonces, si seguimos ese modelo en el cual las tarifas no reflejan el valor real, estamos perpetuando mala calidad en la prestación de los servicios. Y estoy de acuerdo también con lo que decía don Darwin, en el sentido de que tenemos que ser eficientes a la hora de contratar nueva generación. No podemos seguir utilizando el modelo en el cual no hay competencia, pero eso lo hace esta ley. El proceso de reforma lo que apunta es que hayan procesos competitivos para adquirir energía. Antes de describir las comparaciones con los países vecinos para los usuarios residenciales de 300 kilovatios, usted tiene una interrogante, Darwin. Sí, dos cosas. Uno, con todo respeto, debo decirles que a los hondureños no nos interesa cuánto paga el nicaragüense, el salvadoreño o el guatemalteco en energía eléctrica, porque son realidades diferentes en materia económica, son realidades diferentes en cuanto a la riqueza de cada país, y en Honduras estamos viviendo momentos difíciles. Eso tienen que considerarlo. O sea, no nos interesa realmente en qué lugar está Honduras. Eso se lo digo con claridad. Segundo, si ustedes hubieran socializado el reglamento con las asociaciones de consumidores, nosotros no nos hubiéramos dejado meter un gol, por ejemplo, tan importante como el siguiente. En casi todos los países de Latinoamérica, licenciado, se cobran tarifas diferenciadas incluso por donde usted vive. En Tegucigalpa, por ejemplo, hervir 1 litro de agua en una estufa eléctrica no es lo mismo que hervir 1 litro de agua al nivel del mar, por ejemplo, en Puerto Cortés, porque se necesita más energía eléctrica para hervir 1 litro de agua a 1000 metros de altura. Por lo tanto, en los países donde se toma en consideración a los consumidores, se ha hecho la previsión de que después de los 1000 metros de altura, el usuario paga una tarifa menor. ¿Por qué? Porque se necesita más energía para cocinar o para hacer cualquier otra actividad, incluyendo todas las actividades relacionadas con industria, talleres y todo lo que genera baja tensión o alta tensión, dependiendo del lugar donde están. Entonces, cuando estamos hablando de estos temas de eficiencia, ¿verdad?, estamos hablando de que se ha invertido realmente en mejorar el sistema. Porque si se ha invertido, entonces vale un ajuste, pero si la ineficiencia se está pagando vía tarifa, eso no es justo. O sea, nosotros como usuarios quisiéramos ver que la empresa en general, con sus diversos componentes de generación y distribución, están siendo modernizados, está cumpliéndose lo que el señor presidente dijo, que iba a intervenir seriamente en este tema, y nos están cobrando la ineficiencia vía tarifa. Eso no nos parece correcto, no nos parece justo. Y siempre es el consumidor el que al final paga los platos rotos. A mí me parece más bien que cuando hablamos de distribución en líneas como las que tenemos, se está pagando peaje. Y de hecho, hay un concepto de pago de peaje en precio del costo de distribución y de transporte de energía. Nosotros estamos pagando peaje por la energía que consumimos, y eso no es justo. Yo quiero decirle, señor presidente, usted tiene el poder para congelar precios. La Secretaría de Desarrollo Económico tiene el poder para congelar precios, no solamente de los huevos, no solamente de la carne. Estamos pidiéndole ahora, si va a intervenir, intervenga seriamente congelando por 1 año mínimo el precio de la energía, porque no hemos visto resultados a este momento que le den razón legal
para un incremento de esta naturaleza. ¿No tiene acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Bueno, hemos dicho nosotros en diversos foros y los mismos organismos de crédito internacional han dicho que una de las condicionantes es la recuperación del ENE. ¿Qué es lo que está tratando de hacer realmente el fondo para ponerlo en cristiano? El fondo dice, miren, nosotros les queremos prestar dinero, pero queremos asegurarnos de que ustedes nos van a pagar. Una buena fuente puede ser la empresa de energía eléctrica. Arreglen la empresa de energía eléctrica, cóbrenle más tarifa a la gente y con eso nos van a poder pagar. O sea, antes nos comíamos 3 tortillas, el fondo dice, no, ahora cómense 2, para que la tortilla me quede a mí y no les quede a ustedes. Ese es en términos bien sencillos lo que el Fondo Monetario y el Banco Mundial proponen en relación con el ENE. O sea, arreglen el ENE para que nos puedan pagar. O sea, ¿cómo lo van a arreglar? Eso no nos importa. Con tal tengan ustedes la forma de tener dinero para pagarnos los préstamos que queremos hacerles a ustedes. Y el Estado está necesitando recursos. Entonces, creemos nosotros que esa no es la vía. O sea, el Estado tiene que ser más creativo para agenciarse fondos para sus programas. Definitivamente no sacrificando al consumidor. Y le recuerdo lo que usted dijo hace 10 meses, señor presidente, que usted está hablando de justicia en este sector. Bueno, ahora queremos ver si lo que usted dijo hace 10 meses se va a cumplir. Renato, ahí quería contestarle un poco a Darwin. Y después vamos a la pausa. En algún momento dijo que no les interesaba saber qué pasaba en otros países. Usted precisamente hizo un ejemplo de países donde se tomaban otras determinaciones para la tarifa, lo cual nosotros realmente no conocemos que se haga de esa manera. Hemos tratado de explicar aquí que esto es resultado de una metodología que lo que busca es determinar los costos reales y trasladar eso a la tarifa. También Gerardo explicó que son costos reales al momento actual. Exactamente. Pero si la empresa estuviera en otras condiciones, no serían estos precios. Darwin, tal vez no quedó claro que en la tarifa actual solo se refleja un 15% de pérdidas, cuando las pérdidas reales es 30%. Y eso es ineficiencia. Exactamente, pero y la no ley se trata, dice que no se debe aplicar tarifa con respecto a la ineficiencia. Voy a tratar de ser más claro. Las tarifas actuales solo reflejan un 15% de pérdidas, cuando en la realidad son 30%. ¿Estamos claros, no? O sea, entonces, ¿qué sucede? Como mencionó Gerardo, durante mucho tiempo las tarifas en Honduras se mantuvieron abajo, a pesar de esa ineficiencia. Pero no se ha resuelto la ineficiencia. Pero no se está trasladando las tarifas. Ese es el problema que hay con el fondo, entonces. Porque esa ineficiencia tiene un costo que el país está pagando. El hecho de que las tarifas no fueran reales implicaba que el gobierno tenía que sacar dinero de algún lado, ya del presupuesto de educación, de salud, etcétera, para poder subsidiar el uso de electricidad. Y el uso de electricidad lo hacemos los más afortunados en ese país. Hay todavía un 20% en la población de Honduras que no tienen acceso a electricidad. Tal vez un poco menos, pero como un 10%. Esa es la gente realmente pobre. Esa es la gente que necesita un mayor apoyo y eso es lo que se está tratando de hacer al focalizar subsidios. La Comisión no tiene nada que ver con los subsidios, esa es una decisión política. Nuestro trabajo aquí, como hemos tratado de explicar, es determinar el costo real y trasladar eso. No nos estamos inventando nada. La metodología es una metodología aceptada universalmente en el mundo. Pero ustedes no pueden, de esa aplicación de esa metodología, ustedes no pueden pensar tan fríamente sin socializar cualquier intención de incremento con los sectores involucrados. O sea, ustedes saben, si su misión es la revisión de tarifas trimestralmente y ustedes dicen, según lo que nosotros analizamos, viene un incremento de 10%, inmediatamente yo me reúno con el gabinete económico, inmediatamente yo llamo al señor presidente, le digo, señor presidente, ¿usted cree que el pueblo estará de acuerdo con este incremento? Pero el mensaje que se nos da es que ustedes son una entidad totalmente fría, como el hielo, o sea, en medio de estas grandes calores que tenemos. No, entonces, esa tarea se hace. En ese sentido, yo quiero decirles a ustedes como comisión, o sea, involucren a los demás sectores que tienen que ver con estos temas, no nos dejen ir estos golpes así como sí, no, en frío. Esa tarea se hace, por supuesto, nosotros comunicamos. La cabeza del sector eléctrico es la Secretaría de Energía. Pero a quien lo exponen es a usted, o sea, lo sacrifican a usted. Pero lo importante, como menciona el ingeniero Morán, es que nosotros tenemos que saber cuál es el costo real. Informamos de cuál es el ajuste. Si el Estado tiene capacidad, porque, como dice el ingeniero, tener capacidad para reducir la tarifa que va a pagar el usuario final implica un subsidio.
Y ese subsidio es dinero que tiene que salir de algún lado. Usted le quita educación, le quita salud y le quita seguridad a las personas por tener energía debajo del costo. Es un problema y compartimos nosotros ese problema, sabemos que es un problema, pero también entendemos que esa distorsión de quitarle recursos a otros sectores que también son importantes para el crecimiento económico del país y que vienen a resolver otros problemas también importantes, no puede ser que el subsector eléctrico, en el cual yo considero que los que gozamos de energía eléctrica somos privilegiados, porque hay un porcentaje de la población, y en el área rural es mucho mayor, y es donde está la pobreza. Entonces, cuando uno le quita recursos a la gente que no tiene ni siquiera electricidad, y le quita para infraestructura, para salud, realmente estamos siendo un poco injustos, y no es que somos fríos, o sea, esa es la realidad. Mire, lo que nos está diciendo el ingeniero Salgado es que mientras siga este déficit de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, el Estado seguirá recurriendo a sacar dinero de algunos rubros, de algunas instituciones que son fundamentales para el crecimiento, para mejorar el índice humano, como salud y educación, y financiar esos déficits anuales que tiene la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Se nos vendió, Renato, usted sabe, hace años se nos vendió que la energía eólica, la energía solar, biomasa y otras formas de energía iban a ser la panacea para los problemas de las tarifas de energía eléctrica. Eso hace años. ¿Y eso dónde está? O sea, estamos pagando energía eólica, solar, biomasa de las más caras que hay, o sea, de hecho son las más caras en este país. Entonces, esos ofrecimientos, que no los olvidamos los consumidores, ¿dónde quedaron? O sea, se está financiando la ENE vía otros sectores, pero no se toca a ninguna de estas empresas, no se toca absolutamente nada que tenga que ver directamente con la incidencia en tarifas. Eso nos preocupa, o sea, eso no... Tengo que ir a una pausa comercial y luego voy con usted, ingeniero, luego voy con usted porque sé que están decididos a cobrarnos la tarifa real de la electricidad. Están decididos, a menos que alguien... y por política de Estado, por política de Estado, bueno, aquí nos van a demostrar a cobrarnos la tarifa real. Ya lo dijo el ingeniero Salgado, todavía no estamos pagando la tarifa real, dice. Hay que hacer unos ajustes menores, dice, pero siempre son ajustes que van a incidir en la tarifa con la distribución. Yo no sé si estoy equivocado, ingeniero, pero yo tengo claro el panorama. El gobierno está decidido a firmar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que pasa inclusive porque se cobre la tarifa real de la electricidad y arreglar todas las distorsiones que tiene el subsector eléctrico. Ojalá que vengan también negociaciones con los que generan la electricidad, ya sea eólica, térmica, lo que sea, para que esos contratos que siempre nosotros, por la hondureñidad, calificó de leoninos, sean más acordes con la realidad económica del país. La única manera de pagar esos 57,000 millones de deuda que tiene la ENE es firmando con el Fondo Monetario, porque solo así algunos organismos multilaterales de crédito, bancos como el BID y Banco Mundial y otros, nos van a prestar la plata para pagar esos 57,000 millones de lempiras que de otra manera no lo podríamos conseguir. Realmente no es para eso, Renato. ¿Usted cree que no es para eso? No es para eso. Es para el gobierno, para el gasto corriente del gobierno. Ah, bueno. Ya, a mí me han dicho que es para pagar la deuda de la ENE. Ya, eso de que es para pagar gasto corriente del gobierno, eso tendríamos, en el caso mío, que investigarlo. Voy a ver cuáles son las fuentes que tiene el ingeniero Salgado, pero si fuera así sería terrible, porque conseguiríamos dinero con esos organismos multilaterales de crédito y seguiría la deuda bárbara que tiene la ENE. Ok, vamos a seguir con esto. Vamos a seguir con esto, con estas comparaciones con países vecinos y los argumentos que tiene la CRE del por qué ha habido ese incremento del 10% esta vez a la tarifa eléctrica. En los últimos 6 meses entonces hemos tenido 28% de incremento a la tarifa. 28% ha sido el incremento en los últimos 6 meses. Es menos que eso realmente. Es menos que eso. ¿Cuánto es? Porque es que no se puede sumar el incremento. O sea,
Si hubo un incremento de 18% y después hubo 10%, al 18 se le suma el 10% de 18. O sea, no se suman directamente los incrementos. Bueno, vamos a ir a la pausa comercial. El tema no es nada sencillo, el tema es complejísimo, pero aquí estamos, tratando de entender todos estos cuadros que nos explican los comisionados reguladores de la energía eléctrica y escuchando también al representante de los consumidores, don Darwin Ponce. Miren, estoy aquí con dos microbiólogas, la doctora Mixi Castro Paz, aquí al extremo derecho, y la doctora Alba Aide Paz Márquez. Mixi Castro Paz es presidenta del Colegio de Microbiólogos y la doctora Alba Aide Paz Márquez es coordinadora nacional del movimiento y expresidenta del Colegio de Microbiólogos. Y ellas tienen un mensaje hoy, un mensaje reclamo, un mensaje para que lo escuchen las autoridades gubernamentales del país. Comienzo con la doctora Mixi Castro. Buenos días a todos. Tenemos un mensaje, en primer lugar, para los microbiólogos de esperanza, porque nuestras peticiones son justas. Llevamos desde el 2013 de no tener el pago del índice inflacionario, según lo pactado entre el gobierno y la Secretaría de Salud y los microbiólogos como colegio. Y desde el 2011 no hay ningún microbiólogo nombrado por acuerdo en la Secretaría de Salud, ya que por estatuto entramos por medio de concursos. Hemos hecho intentos en estos últimos 2 años en mi periodo de gestión. Hemos tenido 4 reuniones a nivel de ministros de salud, diferentes autoridades, y la respuesta es un no rotundo, y hemos hecho tantos años de lucha y creo que es el día que se llegó el momento para reivindicarnos y demostrar que los microbiólogos sí somos parte del engranaje de salud, y es a nivel nacional. Las asambleas informativas estamos de brazos caídos. ¿A partir de? Hoy, a las 6 de la mañana, y es indefinido mientras la licenciada Alba Consuelo Flores no nos dé una respuesta a nuestras peticiones. Ella las conoce, las tiene por escrito, nos hemos reunido varias veces y pues la negativa persiste en que no hay presupuesto. Entonces hay presupuesto para otra cosa, es que todos los gremios han tenido aumento menos nosotros. Nos quedamos fuera, excluidos de todo. Así que ni modo, tenemos que demostrar que los microbiólogos somos engranaje fundamental, especialmente en todo lo que son las enfermedades de vigilancia de la salud, bancos de sangre, hospitales, pruebas especiales. Albaide. Y buen día, muchas gracias, licenciado Renato, por la oportunidad. En esta ocasión, pues mi mensaje va en primer lugar a la población, ¿verdad?, a la cual nos debemos nosotros solicitarles sinceras disculpas, porque nosotros día a día trabajamos pues en pro de la salud de ustedes. En esta oportunidad nos vemos obligados, ¿verdad?, a hacer este tipo de movimiento en virtud de las respuestas negativas que hemos tenido por parte de las diferentes autoridades desde hace 7 años. También yo quiero enviar un mensaje a la señora ministra en el despacho de salud. Señor presidente de la República, por favor, de la manera más respetuosa, solicito atender nuestras peticiones, las cuales están enmarcadas en la ley y son justas. Tengan la plena seguridad de que nosotros, los microbiólogos, en todos los ámbitos de nuestra competencia, somos profesionales que contribuimos al desarrollo del país. Y señor presidente, no somos inmunes los microbiólogos a la devaluación monetaria, a la inflación, mucho menos al aumento del 10% a la tarifa de energía eléctrica. Por favor, a los colegas, mantenernos unidos por un gremio fuerte, respetado. Por favor, repítame las exigencias, Mixi, para concluir. Bueno, estamos pidiendo que se nos pague el índice inflacionario del 4.22%, que es lo que dictamina el Banco Central. Estamos pidiendo el concurso de microbiólogos con el reglamento
actual, vigente, que está aprobado por el Poder Ejecutivo, porque pues en la Secretaría de Salud nos han dicho que está obsoleto y no aceptamos esa posición. Estamos pidiendo de parte de la señora ministra que nos dé una nota para que los microbiólogos en servicio social tengan su pago de contrato beca, porque siempre son los últimos en la cadena de los de servicio social que los dejan ad honorem. Estamos pidiendo también que se nos reconozca el plus administrativo, las especialidades y el bono de riesgo laboral. O sea, hoy los microbiólogos de Honduras y en los hospitales públicos del país no están trabajando porque es un mecanismo de presión para conseguir sus objetivos. Indefinidamente. Indefinidamente. Mientras no haya una respuesta de la señora ministra y del presidente Juan Orlando Hernández, porque presupuesto tiene que haber para reconocer a los microbiólogos que trabajamos en los diferentes laboratorios del país. En otras palabras, hoy no hay exámenes de laboratorio en ningún hospital público. No. Así es. Y vamos a presionar poco a poco y paulatinamente hasta llegar también al paro de las cirugías electivas con los bancos de sangre, excepto las emergencias, sí, eso no se para. Mixi Castro Paz y Albaide Paz Márquez, microbiólogas, esta mañana aquí en Frente a Frente, exigiendo estas reivindicaciones al gobierno central. Mientras aquí estábamos nosotros, yo escuchaba un debate interesante, intenso, fuerte, entre Darwin Ponce y los comisionados reguladores de la energía eléctrica. Sobre el tema venimos porque a partir de hoy también está vigente el incremento del 10% en las tarifas eléctricas. Que nos va a afectar a todos los microbiólogos y especialmente al colegio porque pagamos como una tarifa empresarial. Volveremos. ¿Qué mixa? Rodney Enamorado nos responde a la pregunta de hoy en redes sociales. Esa empresa ha sido nefasta para todos nosotros. Racionamientos a diario, tarifas inhumanas, mal servicio y lo peor de todo, que con el beneplácito del gobierno. Ezequiel David, siempre es así. El que paga es el pueblo honrado. Hay de todo un poco. Hay que regresar al candil y al ocote. Ismael Cepeda del FOSDE nos dice, bajo el legalismo y tecnicismo ocultan la ineficiencia, inoperancia y corrupción por décadas. Entonces, bajo fórmulas, leyes y normativas trasladan al consumidor vía factura. Jorge Cálix, el diputado, siempre que el Partido Nacional argumenta privatizar una empresa pública, el servicio termina más caro y peor. El dinero siempre alcanza cuando no se lo roban, dejen de robárselo y les va a sobrar. Kevin Contreras, los hondureños lo que siempre pagamos es la ineficiencia de todas las malas decisiones del gobierno. Si no, vea cómo han subido los índices de pobreza gracias a la pésima gestión que han tenido en todos los poderes del Estado. Héctor Lara dice gasto del gobierno, que es lo que estamos pagando. Jaime Salinas, ineficiencia, la matriz energética se ha reestructurado. Obviamente los intereses de quienes manipulan el poder, no. Vanessa S. dice que es una sinvergüenzada lo que estamos pagando. Miguel Zelaya, cualquier argumento que justifique aumentos de luz demuestran incapacidad, robos, contratos leoninos, ineficiencia. Paguen a las grandes empresas que les hacen borrones. Paguen las grandes empresas que le hacen borrones. Ya casi pago el recibo, en el recibo, el costo de la colegiatura de mis hijos. Qué maldito país corrupto que todo lo pagamos el pueblo. Rodrigo Godoy, estamos pagando la pobre elección de gobernantes corruptos en todas las áreas del Estado. ¿Para cuándo el aumento del 15% en todos los salarios? De lo contrario, hay que ir preparando la mochila para irse del país porque se sigue poniendo más difícil vivir aquí. Todavía tengo un par más. Luis López dice, estamos pagando también la compra cara de energía a productores privados, producto de contrataciones amañadas y con precios muy altos, por ejemplo las fotovoltaicas, que además gozan de un privilegio de despacho. Y el último de este segmento es de Héctor Aguilar, que dice, lo que estamos pagando es la ineficiencia, gerencia operativa y la corrupción que existe y que siempre existió. Es fácil manejar empresas haciendo incrementos y solo se muestra la incapacidad gerencial de políticos. Ante el aumento de la tarifa eléctrica, ¿qué es lo que estamos pagando? ¿Ineficiencia, inflación o precio del bombo? Buscame por favor otra vez el mensaje de Ismael Cepeda. El de Ismael Cepeda. El de Ismael Cepeda. Pero primero aquí y después lo buscamos, porque si no nos vamos a marear todos. Ismael Cepeda es del Foro Social de la Deuda Externa. Creo que debería ser objeto de un comentario aquí. Mientras
mientras Cristian tiene ya listo el mensaje, usted se quedó pendiente. Aquí está el mensaje de Ismael Cepeda. Bajo el legalismo y tecnicismo ocultan la ineficiencia, inoperancia y corrupción por décadas. Entonces, bajo fórmulas, leyes y normativas, trasladan al consumidor final vía factura. Como lo ve, ingeniero José Antonio Morán, esta tarifa, este incremento va a ser bien difícil que lo dijera la gente. Lo estamos viendo. Mire, es comprensible que la gente, lo que ha visto anteriormente o históricamente, digamos, es una dificultad de entender el tema de tarifas. Y en eso yo creo que don Darwin tiene razón. O sea, es necesario un mayor diálogo, una mayor transparencia para que la gente entienda bien todo esto. De que es técnico, de que es legal, es cierto, desgraciadamente así es. Y la labor nuestra es esa. Porque la sociedad, en primer lugar, lo que tiene que tener claro es cuánto cuesta realmente desde el punto de vista eficiente, y que tengan un cuerpo técnico independiente de la decisión política para que no se trasladen las ineficiencias. Y eso es lo que hemos tratado de explicar. Yo creo que va a valer la pena, don Darwin, que en las próximas semanas nos podamos reunir y discutir todos esos criterios que ustedes tienen, porque sí es necesario que la gente entienda esto. Ahora, la comisión, quiero aclarar, no tiene nada que ver con el tema de subsidios, no tiene nada que ver con el tema del acuerdo con el fondo. Nuestra labor es técnica, es informar cuál es el costo real sin considerar las ineficiencias. Y otro punto también que hay que aclarar, el 15% de pérdidas es un nivel normal, se hace después de un estudio de cuáles deberían ser las pérdidas eficientes, que esas nunca pueden ser cero, por una razón técnica, usted lo sabe. Entonces, más bien yo creo que la labor suya de defensa del consumidor y la nuestra también de árbitros para tratar de que no hayan decisiones extrañas a la mera determinación de los costos reales desde un punto de vista técnico. Esa es la función nuestra, de que no haya abusos de parte de las empresas de todo tipo, generadoras o distribuidoras. Esa es nuestra labor, y de informar adecuadamente, y vamos a tratar de hacer un mejor esfuerzo en el futuro. Pero mire, siempre habrán ruidos, porque ha sido la misma superintendencia de las concesiones o asociaciones público-privadas quien nos ha dicho que no se ha cumplido con la reducción de las pérdidas técnicas y no técnicas. Ellos mismos nos han dicho. Ellos mismos nos han dicho, y miren, y eso hace ruido en la gente. Dice la gente, nos están cobrando más. Nos dijeron que esta empresa Energía Honduras iba a reducir anualmente en 4 puntos esas pérdidas. Y la misma gente del gobierno nos dice, no han cumplido. Entonces, la gente tiende a una reacción natural, que es molestarse. Pero no se le trasladan al usuario. Esa ineficiencia de no reducir las pérdidas no afecta al usuario final, afecta a la empresa. Esa es una ineficiencia que la empresa tiene que asumir, en este caso la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, porque las pérdidas desde antes que empezara a funcionar EH ya se habían establecido como límite máximo técnico eficiente 15%. Y lo otro que hace ruido, solo lo interrumpo, es que con estas tarifas ya incrementadas le vayan a promediar el consumo de energía eléctrica a uno, cuando se nos prometió que iban a instalar contadores en todos lados y que ya esa práctica inadecuada de andar promediando lo que uno consume, muchas veces inventándose tarifas, que eso iba a terminar. Y mire que reaccionó el gobierno hace poco y dijo que le devuelva la empresa Energía Honduras todos los excesos cometidos con la gente. Al final uno va y pregunta ahí si se le han devuelto a la gente, no en dinero, ¿verdad?, pero por lo menos le han reducido en el subsiguiente cobro, y la gente dice que no. Entonces todo eso hace ruido y afecta seriamente y pone a la gente con un malestar cuando viene la CRE y dice 10% de incremento de la tarifa. Pero sí, todas esas irregularidades, todas esas acciones que se consideraron no apegadas. Tenemos un reglamento también que establece la relación entre la empresa distribuidora y el usuario, y esas irregularidades que se consideraron irregularidades se han ido resolviendo a favor del usuario.
O sea que sí hay una tarea importante en esa área y vamos a seguir trabajando. Nosotros, el reglamento de servicio de distribución, anualmente se tiene que estar revisando para reflejar situaciones que por cambio de tecnología, por cambio de estructura, se van dando en el sistema. Pero es la labor de la CRE proteger al usuario. Don Darwin mencionaba los medidores. Una modificación que ya está plasmada en un reglamento que se está actualizando toca exactamente este tema de los medidores, porque ha habido una preocupación, se habla de que los medidores funcionan de forma inadecuada por algunas condiciones, y ya había una norma con relación a los medidores, pero estamos de alguna forma endureciendo la norma con relación a los medidores. Tenemos programado también una nueva norma específica para el manejo de todo lo que tiene que ver con medición, porque es una preocupación que hay que dar respuesta. Sí, porque el tema de medidores, ingeniero, es una de las más grandes preocupaciones. Yo escribí un artículo que se llama el arma de asalto de la empresa Energía Honduras, que son los medidores realmente. Los medidores, si no es un tema que lo platiquemos seriamente, y no solamente como ruido, sino con basamento científico y técnico, el tema va a seguir afectando a los consumidores. El señor presidente dijo, otra cosa que dijo usted, señor presidente, es que no se iban a instalar más medidores hasta que esta controversia se resolviera, y se siguen instalando contadores inteligentes. Contra nuestra preocupación respecto a qué es lo que miden estos medidores. Le voy a dar un ejemplo. Un medidor inteligente en presencia de focos LED se vuelve una máquina voraz de energía. O sea, los focos LED y los focos ahorradores usan energía que se llaman armónicos. Eso los miden los contadores inteligentes. Para evitar eso, en otros países ponen filtros, son carísimos. Ponen filtros para reflejar la tarifa real de consumo en el caso de las casas. Eso no está ocurriendo en este país. Nos siguen poniendo medidores inteligentes chinos que no están certificados por el Organismo Nacional de Normalización. Eso se lo digo por información que viene de ahí mismo. Ni se ha socializado con las asociaciones. Bueno, hay muchas aristas sobre esto. El debate la semana anterior en Chile, ¿sabe cuál era? Instalaron 250,000 nuevos medidores. Y, ¿sabe cuál era el debate en Chile? Que esos medidores lo tenía que pagar la gente. Ese fue el debate en Chile. Pero además, aquellos medidores, quizá no comprendo tecnológicamente, la gente podía poner sus propios paneles solares y el medidor iba contabilizando todo. Pero ese fue el debate de Chile la semana pasada, 250,000 nuevos medidores que se los cargaron a la gente. Y desde luego que la gente se molestó. La gente se molestó. Con el tema de los medidores, el punto, digamos, en Chile, por ejemplo, que usted menciona, es que Chile tiene un sistema eléctrico, una industria eléctrica que fue reformada hace muchos años y es ejemplo de las cosas que hay que hacer. Por ejemplo, el tema de permitir que la gente ponga en sus negocios o en sus residencias paneles solares y que en algún momento pueda revender energía a la red, eso es algo que para allá vamos. Hay que discutir todo eso y de los esfuerzos que se están haciendo es implementar una reforma que permita que la operación del sistema completo sea más eficiente. ¿En qué consiste esa reforma? Y que está en la ley que fue aprobada en el 2014. Por ejemplo, la operación del sistema, que es la que resulta en estos costos diferentes cada hora, cada día, cada mes, se le va a dar la responsabilidad a un organismo independiente. Ya no va a ser la ENE, sino que un organismo independiente para asegurar transparencia. Vamos a poder hacer entonces, como se hace actualmente en Guatemala, El Salvador, en Panamá, que usted entre al sitio web del operador del sistema del mercado y usted puede ver cuál es la demanda en ese momento, cuál es el costo de la energía en ese momento. Y entonces eso le permite a la gente tomar decisiones para reducir su consumo, por ejemplo, en determinadas horas. Y eso es lo que hacen los medidores inteligentes. También determinar hora por hora cuál es el costo para que usted, si reduce su consumo en las horas de máximo costo, finalmente eso se refleja en su factura. Bueno, cada 3 meses ellos revisan las tarifas
Ya hicieron la revisión este trimestre, 10%. ¿Les tocará revisar tarifas en qué mes? En junio para aplicación. Que se supone ya vamos a tener embalses con más agua, más generación hídrica. Ojalá que el precio de los combustibles y del búnker no suba más, porque si no nos viene otro ajuste tarifario. Ellos cada 3 meses están revisando el precio de la energía eléctrica. Solo permítanme, porque estamos en la recta final, que Cristian lea algunos otros mensajes y luego venimos con las últimas explicaciones aquí y la participación también del representante de los consumidores, Darwin Ponce, esta mañana. Señor Nájera, adelante. Renato, mire esta advertencia que está haciendo Jesús Molina desde el Twitter. Estoy completamente seguro que las acciones tomadas por la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica y la empresa Energía Honduras fomentarán aún más el hurto de energía eléctrica en los lugares más desposeídos. La clase media podría dejar de pagar por ser la que más cargas tributarias recibe en el país. Pues es una sentencia un poco... Es una opinión, es una opinión. Correcto. Neri Osvaldo Galo, y si en lugar de cargar al pueblo, como siempre, aumentando la tarifa, mejor revisamos esos contratos leoninos con costos extraordinariamente altos. Sonia dice, los consumidores no tienen que pagar por los errores de los empleados. Esas son consecuencias de instituciones mal manejadas con empleados ineptos y gobiernos corruptos. En Santa Rosa de Copán, en esta semana, hemos tenido varios apagones y bajones. ¿Quién paga por nuestros aparatos eléctricos? Edwin Romero dice, que no es el periodista, se debe a la inflación de la ineficiencia para operar la ENE y la inflación de la ineficiencia para robar por medio de contratos inflados. Jorge López, hagan el cálculo con números que demuestren cómo hicieron el cálculo del 10%, pide. Ok, hagamos eso que está pidiendo el señor Jorge López. Eso yo lo hubiese pedido hace rato realmente. Expliquémoslo de la manera más sencilla. Expliquémoslo de la manera más sencilla. ¿Por qué nos incrementaron 10%? Así lo anticipó al comienzo él, nos habló del búnker, nos habló de... Pero repitámoslo una vez más. ¿Por qué nos hicieron ese incremento? Sí, yo le mencioné que con la programación que teníamos nosotros a principio de año, para este trimestre, para este segundo trimestre, la generación termoeléctrica, solo la generación termoeléctrica incrementó en un 28%. ¿Qué significa eso? Que estamos utilizando más energía térmica para satisfacer la demanda. El otro factor que se considera en el ámbito de la generación tiene que ver entonces con el costo de los combustibles. ¿Cuál es el costo de los combustibles y cuál es la tasa de cambio? Le podemos mostrar algunas gráficas y usted va a ver cuál ha sido el comportamiento de los combustibles en este trimestre y cómo también ha ido variando la tasa de cambio. Esos factores impactan en aproximadamente el 68% del costo total. Es decir, que un incremento a nivel de generación impacta en buena parte de la tarifa al consumidor final. Yo creo que un elemento siempre importante a considerar tiene que ver con el ahorro de energía. Los embalses, esta época del año, producto de la falta de lluvia, no solamente reducen su capacidad, sino que hay muchos que dejan de producir. Nosotros tenemos dos tipos de proyectos hidroeléctricos, los que tienen embalse, que son muy pocos, que son básicamente, yo diría que son 5 alrededor, pero tenemos más de 20 o 30 proyectos hidroeléctricos de pequeña escala que se llaman a filo de agua, es decir, que producen únicamente con el agua que viene del río que los alimenta. Y si esta época no tenemos esa producción hidroeléctrica, pues tenemos que sustituirla con combustible. Mire, quiero trasladar una pregunta que es recurrente. ¿Alguna vez cuando el búnker ha bajado, porque es el combustible que utilizan las plantas térmicas que generan electricidad, solo quiero este dato, en los últimos 12 meses, el precio menor que tuvo el búnker en el mercado internacional? ¿Cuál es el precio del búnker en este momento? En promedio anda alrededor de unos, para este trimestre nosotros lo calculamos en unos $60, pero ha tenido... ¿Y recuerde usted el precio más bajo? Creo que como son $53. Sí, creo que ahorita el último valor que nosotros utilizamos anda por debajo, alrededor de los $50. ¿Alguna vez se ha tomado en consideración el precio del búnker para rebajar la tarifa eléctrica en el país? ¿Recuerda usted?
Sé que no es el único factor para... No, porque cuando ha tenido sus picos más bajos, no se ha reflejado en decremento de tarifa. Y la otra cosa es que es interesante escuchar, mire, estos veranos nuestros casi son 12 horas de sol, de 6 de la mañana casi 6 de la tarde. Y no he escuchado hablar de que se esté utilizando más energía fotovoltaica o energía eólica en un país donde tenemos enormes cantidades de viento que mueven esta industria. Solamente estamos hablando de energía fósil, de combustible fósil. Entonces, ¿qué está pasando entonces con las empresas que generan energía fotovoltaica en este verano? Que son casi 12 horas de energía, o sea, no se está utilizando esa energía, o sea, esa debería ser la preferente. No, claro. Quería corregir nada más la apreciación de don Darwin, que dice que cuando el combustible ha bajado, nos han bajado las tarifas. Precisamente en el 2015, los niveles de precio de combustible internacional bajaron, y podemos verlo claramente en la gráfica, que las tarifas bajaron. Desde ese momento, el costo del combustible utilizado para generación, que no es petróleo, no necesariamente el costo del combustible para generación sigue el mismo comportamiento que el petróleo. Esa es una información que hay que tener en cuenta. Entonces, ha venido subiendo. Eso es lo que estamos tratando de trasladar en estos ajustes, igual que el tipo de cambio. Sí. Con relación a lo que mencionaba, o sea, tenemos un parque de generación. Las energías fotovoltaicas y eólicas tienen una característica, y es que usted no las puede almacenar a un costo bajo. Entonces, esa variabilidad de la energía requiere de que en el sistema exista una fuente firme de energía, que usted la pueda utilizar en cualquier momento. La energía eólica tiene un comportamiento, yo diría, propio, y en el cual no necesariamente coincide su máxima producción a las horas en las cuales el sistema tiene su demanda máxima. Y en el caso de la fotovoltaica ocurre que sí hay una contribución importante, y se mencionaba en una de las gráficas. Tal vez la podemos ver, la del inicio, donde está la curva. Se ve una gráfica donde la energía fotovoltaica tiene un componente importante en las horas del día. Sin embargo, como al igual que la eólica, almacenar energía fotovoltaica es costoso en este momento. Entonces, durante la noche requerimos de otro tipo de centrales que puedan ser puestas en operación, y eso en general son plantas termoeléctricas. Una de las grandes ventajas que tiene el sistema nuestro es contar con el cajón. El cajón puede servir como eso, como una batería en la cual se almacena parte del agua que no se utilizó durante las horas del día, donde está la producción solar, para utilizarla en la noche. Pero ahí es donde también hay un hecho típico también, que muchas veces se ha criticado, y es que yo tengo que tener plantas a las cuales le pago un cargo fijo para que estén disponibles a las horas en las cuales yo no tengo generación renovable. Y eso tiene un costo, y por supuesto, como es parte del servicio, también forma parte de las tarifas. Como mencionaba el ingeniero Salgado, podemos ver en esta gráfica cómo, digamos, esta componente amarilla es la generación fotovoltaica. Solar. Y vemos cómo comienza alrededor de las 6 de la mañana y concluye alrededor de las 6 de la tarde. También esta línea verde muestra la generación eólica, y como mencionaba Gerardo, alrededor de la 1 de la tarde, en esta época, ese es un ejemplo nada más, se disminuye, y como ustedes pueden ver es cuando la demanda está más alta. Entonces, en ese momento tenemos que echar mano, porque no todo se puede con la energía fotovoltaica. Entonces, hay que arrancar plantas térmicas. Y esas plantas térmicas tienen que estar disponibles para cuando el viento deje de soplar, para cuando el sol deje de brillar, y por eso es que es necesario entonces pagarles para que estén ahí listas para generar. Entramos a la recta final de este Frente a Frente esta mañana con los comisionados de la CRE, Gerardo Salgado, José Antonio Morán, y el presidente de la Asociación de Consumidores Artículo 19 de Honduras, don Darwin Ponce.
Está en comunicación con Frente a Frente el excomisionado de la CRE, don Ricardo Espinosa. Don Ricardo, buenos días, bienvenido. Buenos días, licenciado Renato. Básicamente quiero solamente participar con algunos puntos importantes. Acabo de darme cuenta ahorita de la entrevista. Me imagino que a estas alturas pues ya se explicó el proceso de la revisión trimestral. Solo quisiera hacer énfasis en unos aspectos importantes. Primero, sobre la autarquía del ente regulatorio, que quiere decir independencia regulatoria. Yo le había hecho ya esta indicación a Gerardo desde hace ya buen tiempo, que el ente regulador como tal, ¿verdad?, tiene que salir a los medios de comunicación cada vez que hay una revisión trimestral para hacer una adecuada socialización. Esto es importantísimo porque así la población merece saber realmente qué es lo que está sucediendo, cómo va el comportamiento de la revisión trimestral. El reglamento interno de la CRE establece que soy el presidente, es el vocero oficial de la CRE. En los 3 años en que yo estuve como comisionado, en uno yo fui presidente. En ese año fue donde más socialización de la tarifa hubo. Y aunque yo sabía que iba a haber tomates que me iban a criticar, pero como soy un servidor público, le debo a la población hondureña. Entonces, es bien importante que la CRE tenga bien claro ese concepto que se llama independencia regulatoria. Ese es un aspecto. El otro aspecto que también sí quiero hacer énfasis es que aunque la revisión trimestral, la cual es obligatoria por ley, indicará que hubiera aumento, como ya estoy escuchando que va a haber un aumento, no se debería trasladar este aumento, este incremento a la factura del consumidor en este momento. Reitero, el cálculo trimestral, además de ser obligatorio, también es necesario porque son indicadores estratégicos del nivel de eficiencia con que va avanzando el sector del país. Pero mientras no se evidencie fehacientemente y con indicadores reales, confiables, no maquillados, que la ENE está revirtiendo su crisis financiera, producto de malas decisiones, no se debería estar pidiendo una cuota de sacrificio a la población hondureña. El gobierno debería de asumir responsabilidad entonces en estos probables incrementos que se puedan dar, que es normal, ¿verdad? Porque como bien lo decían ellos, dependen de varios factores, ¿verdad? El tema del deslizamiento de moneda, el tema del precio del bunque, el tema del despacho hidrotécnico por la estacionalidad, etcétera, etcétera. Eso es cierto, ¿verdad? Pero el gobierno debe asumir responsabilidad, ¿verdad? Cuando yo estuve como comisionado, yo presenté un modelo matemático, donde ese modelo matemático incluía el tema de equidad y el tema de fondo de compensación autosostenible. O sea, voy a ir al grano, el fondo de compensación autosostenible no es cuestión de que yo voy a abrir un agujero para tapar otro agujero, no tiene nada que ver. El fondo de compensación autosostenible era en función de otros ingresos que no iban a afectar a otros sectores. Por ejemplo, el tema de la mora. El tema de la mora es un tema que se tiene que atacar frontalmente. ¿Ya? Yo he clasificado lo de la mora en cuatro aspectos. ¿Ya? Y hay una que se llama mora de alto impacto, porque es la mora donde están los mayores índices de deuda, y esos son los que se deberían de atacar. Y parte de esos usuarios son precisamente el gobierno mismo. Entonces, yo creo que aquí es cuestión de que se deben de tomar decisiones bien claras, bien firmes en relación a eso. El Fondo de Compensación Sostenible, además de que puede ser ya como un excedente o como un porcentaje de esa recuperación de la mora, también puede ser como un excedente de lo que bien decía el representante de los consumidores. ¿Vea? Cuando hay una baja, ¿vea? Entonces ese excedente que se produce debería también de ayudar a formar ese barril que yo llamo como un fondo de compensación. Hay varios elementos que ayudan para formar ese fondo de compensación de tal manera que no afecte a otros sectores.
Conclusión, entonces, lo que yo quiero con esto es que estamos acostumbrados a una cultura de precios políticos, ¿ya? Y la verdad que no debería de ser así. O sea, cuando hay una revisión trimestral, y si la revisión, ¿ya?, da a conocer que hubo, ¿ya?, o que va a haber un aumento, el gobierno debería asumir responsabilidad mientras tanto, porque si la ENE no mejora en su situación financiera, entonces ¿cómo le vamos a pedir una cuota de sacrificio a la población hondureña? Primero hay que dar el ejemplo, ¿verdad? Y cuando uno da el ejemplo, tiene la altura moral para poder exigir entonces a la población hondureña que den esa cuota de sacrificio. Antes no. Bueno, básicamente eso. Vamos a ver si le comprendí. Vamos a ver si le comprendí. Usted lo que nos está diciendo es que este incremento de 10% obedece más que todo a la ineficiencia de todo el sector eléctrico. No, o sea, el incremento trimestral es algo que no, o sea, como decía el comisionado Gerardo, o sea, aquí no se consideran las pérdidas ineficientes, solamente las pérdidas eficientes. Y son factores externos, ¿vea? Eso es explicable, eso es entendible, ¿vea? Depende del tema del precio, de la estacionalidad, eso está bien, eso no es ningún problema. Usted me está diciendo crear un fondo para evitar que seamos los abonados de la ENE que paguemos estos incrementos. Es correcto, exactamente. ¿Y ese fondo cómo es que se crearía? ¿De dónde saldría la plata para este fondo? Yo propuse un modelo matemático cuando estaba de comisionado, pero no se tomó en consideración. Ese modelo matemático incluía el tema de equidad. El tema de equidad era que los que consumen menos serían más beneficiados con ese subsidio directo que el gobierno va a dar, ¿vea?, procedente de un fondo de compensación, ¿vea? Y ese fondo de compensación se va llenando como un barril de agua, por decirlo así, como un ejemplo sencillo, un barril de agua de varias entradas, con varias tuberías. Uno de ellos es la recuperación de la mora, porque hay que hacerle un ataque frontal al tema de la mora de alto impacto, ¿vea? Otros son el tema de las pérdidas ineficientes. Cuando la ENE realmente, ¿verdad?, y IEH se pongan de acuerdo y aumente la velocidad con que se debe decrementar la reducción de las pérdidas ineficientes, entonces esa recuperación monetaria, al final de cuentas, lempiras, parte de esa recuperación debería irse también a ese fondo de compensación. Entonces, lo que yo quiero dar a entender es que es un fondo de compensación autosostenible, que no va a depender de ir a quitar el dinero a otros sectores de salud, de educación, etcétera, sino que por sí mismo se autofinancia, y con eso entonces se logra tener un capital que puede permitir al gobierno poder ayudar a la población hondureña. Muchas gracias. Básicamente sería eso. Muchas gracias, don Ricardo Espinosa. Hasta hace poco fue comisionado de la CRE, de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica. Los comentarios finales de ellos inmediatamente después de estos consejos comerciales y también de Darwin Ponce. Ok. Ya por cuestiones de tiempo vamos a pedir una explicación brevísima, porque ya estamos en el horario de otro programa, sobre lo que dijo Ricardo Espinosa y Nero Salgado. Sí, muchas gracias, un saludo a don Ricardo. Don Ricardo mencionaba la posibilidad de establecer un fondo para que ese fondo compensara las tarifas. Y lo que hemos mencionado acá es que de dónde va a salir esos recursos. Don Ricardo mencionaba que puede venir de la reducción de pérdidas, elemento que sabemos todavía no alcanza el nivel que estaba previsto en el contrato. Puede venir de multas, él mencionaba multas, inclusive una propuesta era que se mantuviera la tarifa por encima de los valores reales y que ese excedente no se le trasladara a la ENE, sino que se creara un fondo. Entonces, la dificultad de todo esto es recursos. Si tuviéramos los recursos se puede hacer mucho, pero este es un sector altamente complicado, donde el único recurso que existe es el que proviene de las finanzas públicas. Muy bien, muchas gracias. Gracias, darme un mensaje de unos 30 segundos.
Señor presidente, aún no nos recuperamos del último incremento en el trimestre anterior. Este incremento nos golpea fuertemente. ¿Se necesita voluntad política? Sí. Usted tiene el poder en sus manos y la gente que trabaja alrededor suyo para detener este incremento. Decrete un congelamiento del precio de tarifa por un año hasta que se resuelvan todos los problemas que estamos reclamando los consumidores alrededor de la NE, EEH y demás actores en el sistema, en el subsector eléctrico y las leyes que están establecidas para eso. Gracias, Darwin. 30 segundos también para el ingeniero José Antonio Morán. Solo quisiera aclarar que digamos, la comisión, como hemos explicado acá, lo que hace es determinar costos reales. Esa es una información necesaria para tomar decisiones de política también. Entre ellas está, por ejemplo, el financiamiento que la ENE está buscando. Y quisiera aclarar de don Darwin que ese financiamiento no es para gasto corriente, es un financiamiento para reestructuración de la deuda. Esa es una decisión operativa de la empresa. Entonces, eso sí quería aclarar que no es para gasto corriente, es reestructuración de deuda que permita trabajar con tiempo en hacer la operación general del sistema más eficiente. Muchas gracias a todos nuestros panelistas. Gracias, ingeniero Salgado. Un gusto, don Renato. Muchas gracias, ingeniero Morán. Un placer, Darwin. Muchas gracias, licenciado Ponce. Todos ustedes, muchas gracias, en especial. Buenos días.